opinión te merecen estas propuestas que se están escuchando acerca de la subida del salario mínimo? De materializarse, pues por supuesto cortarían los objetivos que se habían declarado de que llegara al 60% del salario medio al final de la legislatura. Acabarían con ese objetivo, que son las recomendaciones internacionales, básicamente, que tampoco es que sea ahí nada revolucionario. Pues, Además es sí. que no son recomendaciones internacionales, es algo que España, el Reino de España firmó hace ya algunos años Claro, claro. en la Carta de Derechos Sociales del Gracias por la Consentimiento. puntualización. O sea, es que es un tratado internacional firmado válidamente por España y ratificado por el Parlamento español. Es decir, no se trata simplemente de una recomendación, sino que España está obligada a cumplir ese tratado internacional. El Consejo de Europa realiza una serie de análisis, el Comité de Cumplimiento de estos acuerdos de la Carta de Derechos Sociales, pues realiza unos análisis cada 2 años de si los Estados miembros del Consejo de Europa van cumpliendo o no esa carta, aquellos que son firmantes de la carta, no todos los países son firmantes de la carta. Y entonces España ya ha salido varias veces, digamos que maltratada en esa serie de evaluaciones, porque obviamente no lo está cumpliendo y no lo está cumpliendo desde el mismo momento en que lo firmó. No me acuerdo ahora exactamente en qué año, pero no lo está cumpliendo. Es decir, que esa cuantía del 60% del salario medio es ya una obligación internacional que ha aceptado España y que ha aceptado el Parlamento español, incluso en el que estaba el Partido Popular. Es decir, incluso yo creo recordar que lo firmó con el Partido Popular. Eso, o sea, que no es una cosa tampoco tan extraña ni tan revolucionaria. Eh, el tema fundamental aquí es que hay que tener presente que en los últimos años lo que se está produciendo es básicamente desde la salida de la pandemia, es una caída del poder adquisitivo de los salarios en el conjunto de la economía española. Es decir, han subido mucho los salarios en el último año, un 4 o un 5%, pero obviamente han subido mucho más los precios en los últimos años. El IPC ha subido más, el IPC acumulado de los últimos 2 o 3 años es mucho mayor que esa subida Sí, de sí, los sí. salarios. Y si me permites, José Luis, en la parte del consumo, en la que que la población de menor poder adquisitivo tiene más peso, ha subido todavía más, por ejemplo, alimentación, etcétera. Además, bueno, es verdad que se ha producido una cierta compresión de los ingresos, es decir, como se produjo en el año 29 en Estados Unidos, después de las medidas de Roosevelt. Se ha producido una cierta compresión en el sentido de que obviamente pues, la subida del salario mínimo interprofesional ha permitido que sean los sectores más precarizados y con menor poder adquisitivo los que más vean subir su salario. Han subido más o relativamente con respecto al resto de sectores, digamos, medios del mercado laboral. Pero aún así sigue estando, si no en punto plano con la subida de los precios, obviamente por debajo, aunque sea mucho más suavemente que la subida de los precios del IPC, y por lo tanto sigue habiendo una pérdida de poder adquisitivo pese a todo. Las propuestas que se han planteado por parte de la patronal son básicamente las propuestas de aplicar al salario mínimo interprofesional las mismas dinámicas o los mismos acuerdos que se han planteado en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva con los sindicatos mayoritarios, que son unas subidas del 3% para este año y otras subidas del 3% para el año siguiente, con la posibilidad de subir un 1% más en cada uno de los años en función de que el IPC esté por encima de ese 3%, ¿no? Yo creo que estas son subidas muy insuficientes, ya de por sí eran muy insuficientes en el acuerdo de negociación colectiva. Los sindicatos aceptaron ese acuerdo con una forma de garantizarle la paz social al gobierno de Pedro Sánchez, yo creo fundamentalmente, y por lo tanto, sobre todo en un año electoral, y por lo tanto no era una posibilidad, o sea, no planteaban una posibilidad real de recuperar el poder adquisitivo. Planteaban una posibilidad simplemente de, digamos, animar a sus bases sobre la visión o por el hecho de que se pudieran ver en un momento determinado subidas salariales en los convenios que sonaban abultadas con respecto a las subidas salariales de los convenios anteriores. Pero claro, la situación es completamente distinta, en el sentido de que el IPC es muy distinto al que se podía tener hace 4 o 5 años, cuando se firmaron los convenios anteriores, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas subidas no han garantizado que se pudiera recuperar el poder adquisitivo, y obviamente mucho menos lo van a hacer con el salario mínimo interprofesional. Y además esas subidas que plantea la COE y la CEPIME no permiten cumplir ese acuerdo que ha firmado España, ese tratado internacional que ha ratificado válidamente España, de llegar al 60% del salario medio. Es difícil saber cómo tenemos que calcular el salario medio, no hay una situación pacífica respecto a eso
por parte de los economistas, pero aún así parece bastante claro que se tiene que mover en el entorno de los 1.200 euros como están planteando los sindicatos mayoritarios. Y aún así, pues esa subida sigue siendo muy exigua. Es decir, estamos hablando de 1.200 euros brutos, no nos engañemos, que por lo tanto pueden verse minorados por las distintas deducciones de la nómina, y estamos hablando de situaciones muy precarias, en las que además pues hemos visto también el límite de los avances que podía sostener la reforma laboral que ha llevado a efecto Yolanda Díaz. Es decir, esa bajada de la tasa de temporalidad que hemos visto del entorno del 25%, 30% incluso, al 17%, 15% que estamos teniendo en estos momentos, parece haber llegado a su suelo. No parece que vaya a haber más bajadas si no hay un cambio clásico, un cambio fuerte de las medidas económicas o de las reglas laborales, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos viendo los límites de la propia reforma, además teniendo en cuenta que gran parte del empleo indefinido que se crea son contratos fijos discontinuos que en muchos sectores están representando también dinámicas de precariedad. Es decir, el tener un contrato fijo discontinuo, por muy indefinido que sea o se considere técnicamente, no te asegura estar fuera de un ámbito de precariedad. Pues en esas circunstancias hay que tener presente que enfrentamos una situación muy complicada si no se producen decididos avances de los salarios y del salario mínimo interprofesional, sobre todo de cara a una situación de desaceleración económica que puede resolverse en una recesión pronto, tanto en Alemania, que está en unas situaciones muy complicadas desde el punto de vista económico, como en el conjunto de la eurozona, porque Alemania va a arrastrar al conjunto de la eurozona. Pues veremos a ver a qué nos enfrentamos. No queda nada claro que la situación económica vaya a ir hacia arriba, como parece presuponerse por parte de la patronal y de los economistas de la derecha. Tenemos claramente una situación en la que la pérdida de Alemania de las fuentes de energía barata que representaba Rusia está afectando a su capacidad industrial, está afectando a su consumo interno y está generando una dinámica de recesión económica que puede arrastrar al conjunto de la eurozona. Uh-huh. Bueno, Nacho, ¿qué piensas de las propuestas que se están haciendo sobre el salario mínimo y por qué crees también cómo crees que va a reaccionar el Ministerio de Trabajo, a todo esto, el gobierno en general, a esas propuestas? A ver, una cosa que a mí me choca de todo esto es que cuando se estuvo negociando esta reforma laboral, los sindicatos estuvieron muy quietos. Igual por una paz social, aunque pienso que ese momento era para dar el todo, para echar el resto y decir, bueno, señores, aquí vamos a conseguir la mejor negociación posible. Como que ahí el ministerio se vio un poco solo. Si bien es cierto que Yolanda Díaz, más allá de todos sus defectos, que los tiene, sí que siempre ha encontrado la manera de hacer que dos corrientes que están enfrentadas como que traten de ir en la misma dirección, ¿no? Lo cierto es que antes de todo esto, si yo veo cómo ha ido subiendo y cómo ha ido aumentando el salario mínimo, es cierto que ha habido un cambio significativo si nosotros lo comparamos a los años anteriores, ¿no? Como que por ese lado es positivo. Aún así, también diría que hay una cierta parte de la patronal, no te diría la vieja guardia de la patronal, pero sí te diría gente más nueva que está entrando en esa dinámica, que está viendo, bueno, a ver, está aumentando ese salario mínimo, pero al igual que aumenta ese salario mínimo, el consumo también puede empezar a tirar y sería positivo para todos. Entonces, no sé en qué va a quedar. Lo cierto es que si en algún momento hay nos aprietan las tuercas por Europa, a ver qué pasa en ese momento. Nosotros no estamos llegando a ese compromiso. Y en algún momento, ya digo, vendrá alguna sanción, vendrá algún toque serio, vamos a decir. También cabe señalar que esto me llega por compañeros de trabajo en Alemania, de empresas alemanas que se están deslocalizando y trasladándose a España por temas de costes energéticos, por temas de costes salariales. Se están viniendo aquí. Y de hecho, bueno, Volkswagen, una de las factorías
la van a instalar aquí en España. O sea, se está discutiendo dónde, si en Valencia, si en donde sea. O sea, Valencia está sonando muy fuerte. Pero ya digo, o sea, parece que el tema de la deslocalización desde Alemania hacia aquí va a venir y esa tensión que se está viviendo en Alemania va a ir a más. Va a ir a más. También es verdad que si nosotros vamos a los datos más puros, Alemania ha sido el principal beneficiado desde la llegada del euro. España, si bien es cierto, ha salido perjudicada, algunos otros países europeos han salido bastante más perjudicados que España desde la llegada del euro. Si esta dinámica continúa y la guerra en Ucrania continúa y a Alemania no llega gas barato, es lo que hay. O sea, no sé, a mí la verdad, ya digo, me cuesta imaginarme cuál va a ser el escenario el día de mañana. No diría que España va a ser tan arrastrada por Alemania en caso de que la situación en Alemania empeore. No creo que España termine siendo tan arrastrada. Que va a afectar, pero no creo que afecte tanto. Ahora, la duda está en qué tanta presión va a venir por fuera para que se cumpla ese compromiso de ese aumento salarial del 60% del salario medio. Ahí creo que va a estar la clave.